Gracias a Dios porque pudimos leer un salmo que conocemos y que cantamos y que va a ser como siempre de bendición a nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú nos cuidas, nos sustentas, nos proteges, tú tienes misericordia de nosotros, tú nos amas, eres bondadoso con nosotros y, Señor, tantas cosas que realmente no podríamos enumerarlas en un solo instante, porque ni siquiera alcanzamos a visualizarlas todas, ni siquiera alcanzamos a recordar todas las características que tienes para con nuestras vidas. Estamos sumamente agradecidos y, Señor, te queremos decir que aquí estamos y que deseamos que tú escuches nuestra oración, porque realmente te necesitamos de ti en cada día de nuestras vidas. Pero, Señor, también te queremos pedir que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos hagas, Señor, agradables a ti. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a estar ahí viendo el Salmo 19. Solo vamos a ver unas cuantas líneas en otras porciones, pero quisiera que nos centráramos ahí en el Salmo número 19. No voy a poderlo ver todo porque está muy extenso. Normalmente tratamos de ser menos extensos. Vamos a intentar revisar parcialmente, porque es parcialmente, los versículos del 7 al 14. Cuando nosotros vemos esto, decimos, ¿qué pretende Dios de nosotros? Dios tiene algo para nosotros. Como nosotros lo sabemos, nos damos cuenta que Dios desea que nuestra vida sea transformada. Ese es el deseo de Dios. Ya deseaba Él que fuéramos salvos. Nosotros aceptamos su ofrecimiento de salvación y estamos aquí. Pero ahí no terminan las cosas continúan. Dios desea que nosotros seamos transformados. ¿Alguna vez has estado en una dieta? Es real. Posiblemente alguien alguna vez haya estado en una dieta. Si no has estado en una dieta, te voy a decir más o menos lo que creo que se percibe en esos tiempos. Cuando uno está a dieta, las cosas que le dijeron que no comiera, se te antojan. Las encuentras en cada esquina del refrigerador. Pero las cosas que dijeron, tienes que comer esto, extrañamente no las encuentras. Yo tenía, pero no sé dónde quedó. Yo tenía, sí, compré porque me dijo el nutriólogo que comprara. Sí, compré porque el médico me dijo que debía comer esto, pero no sé dónde está. No está. Las otras se me aparecen por todos lados. Las cosas que no debería yo comer, las encuentro por todos lados. Ese refresco con etiqueta roja y letras blancas. Esa bolsita de fritos roja. Esas tortillitas bien norteñas. Y les digo algo, hay mucho parecido con la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena para nosotros. Pero por alguna extraña razón, la hacemos a un lado. Por alguna extraña razón, no atendemos a ella. Es cierto, dicen que los mexicanos leemos poco, pero casualmente leemos más otros libros que el libro que deberíamos leer. Bien, en el Salmo 19, como lo sabemos perfectamente, Salmo 19 habla de dos libros que publicó Dios.
2 libros que publicó Dios. Digo, está de moda decirlo de esta manera. Sí hay 2 libros excepcionales de Dios, y de los 2 se trata aquí. ¿Cuál es el primer libro del primer libro que publicó Dios, que habla el Salmo 19, de la creación? Es el primer libro del que habla Dios, del que habla el Salmo 19. El segundo libro del que habla es de la palabra de Dios, la Santa Biblia, ese que tenemos ahí. Ese que yo recuerdo mucho al joven que está aquí enfrente de mí, que él no le gustaba tener una Biblia que no dijera en el frente Santa Biblia, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez, si no dice así, yo quiero que diga Santa Biblia. Eso habla del corazón. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, bueno, ahí está la Biblia. ¿Qué pretende la Biblia de nosotros? ¿Qué quiere la Biblia de nosotros? La Biblia quiere algo. La Biblia quiere nuestra salvación, la Biblia quiere instruirnos, la Biblia quiere edificarnos. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿realmente yo quiero ser edificado por la palabra de Dios? ¿Realmente yo quiero ser edificado por Dios? Y nos vamos a dar cuenta que estos versículos del 7 y hasta el final tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de estos versículos? El propósito es mostrar que la Biblia revela la voluntad perfecta de Dios y transforma la vida del ser humano. Este es el propósito de Dios en estos versículos, mostrar la voluntad perfecta de Dios y cómo transforma la vida del ser humano. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta, este es uno de los salmos que hemos leído montones de veces. Solo lo superado, obvio, por el 1, por el 23, creo yo, pero es uno de los más importantes. Una pregunta que nos surge aquí: ¿todos somos salvos? O casi todos. Siempre hay alguien que estamos en duda. Los que decimos que somos salvos, ¿deseas que tu vida sea transformada por la palabra de Dios? Casualmente en la clase de escuela dominical de los adultos se hablaba mucho de eso, de las cosas no terminan con la salvación, las cosas continúan. ¿Realmente quieres que tu vida sea transformada por la palabra de Dios? Hace un instante hablamos de cosas que nos gustan, de la comida. Bueno, vamos a seguir hablando de comida, pero no la misma comida. No vamos a hablar de una hamburguesa de las que venden en la Avenida México. No vamos a hablar de comida china, no vamos a hablar de comida mexicana, no vamos a hablar de nada de eso. Entonces vamos a hablar de algo más importante. Vamos a hablar de la comida espiritual. De eso es de lo que pretendemos hablar. A lo largo de la Escritura, desde Génesis y hasta el final, hasta Apocalipsis, nos encontramos que la palabra de Dios, podríamos decir, Dios mismo desea algo de nosotros. ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué nos lanza a través de toda su palabra advertencias, exhortaciones, invitaciones, mandatos? Porque quiere algo de nosotros, quiere que nosotros atendamos a su palabra. Aquí el hermano cada enero quiere que nosotros nos pongamos a leer y nos dice, aquí está este plan de lectura que creo que termina como el día 6. Bueno, terminamos de verlo el día 6 de enero. El 5, el 6 tenemos que atender a una rosca. Así somos. Entonces, pero la palabra de Dios nos lanza advertencias. Necesito que atiendas. ¿Qué voy a atender? Lo que está escrito. No puedo atender lo que no está escrito. ¿Cómo voy a saber que está escrito? Leyendo. Esa es la forma de atender.
Y esto que está escrito es para aplicarse, para obedecerse, no es simplemente para almacenarse. Para almacenarse están las computadoras. Nuestra vida es para actuar en base a lo que Dios dice. La palabra de Dios es la que produce fe, es la que nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nada es tan importante en el crecimiento espiritual como la lectura de la palabra de Dios. Nada, nada, nada. Algunos esperan que aquí se les dé el bistec desmenuzado. Aquí no se da bistec desmenuzado. Uno en su casa lee la palabra. Uno en su casa atiende a Dios. Aquí solamente venimos un instante a estar juntos, a meditar, a escuchar lo que otro leyó antes. Pero eso no sustituye lo que vas a hacer tú en tu vida. La lectura continua, constante, perseverante de la palabra de Dios no se puede sustituir. Junto con el Salmo 119, no lo vamos a leer, tranquilos. Esta es una de las piezas que describen con más claridad las cualidades de la Biblia, las características de la Biblia. Y entonces nosotros tenemos que aquí avanzar y decir, ¿cómo está tu crecimiento espiritual? El escritor de este salmo le dijo a Dios, examíname. ¿Estoy yo por arriba del escritor de este salmo? ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está mi crecimiento espiritual? En estos versículos, desde el 7 hasta el 14, 8 versículos, vamos a encontrar 4 secciones. Vamos a ver esas 4 secciones. La primera es una descripción de lo que es la palabra de Dios. Enseguida, un deseo por la palabra de Dios. La tercera, el distinguir de la palabra de Dios. Y la cuarta, la devoción del Hijo de Dios. Qué maravilloso es Dios que acomoda de una forma sencilla para nosotros, para que no nos desviemos, porque nosotros somos tan dados a buscar por aquí, buscar por allá y buscar más allá, que nos perdemos en medio de toda esa búsqueda. Dios nos lo concreta y nos dice, mira, aquí vas a encontrar, no es lo único, te lo vas a encontrar en otro lado, pero aquí lo vas a encontrar. Primero, la palabra de Dios. Descripción de la palabra de Dios. Podríamos preguntarle a todos los jóvenes de aquí, a todos los jóvenes, normalmente se sientan acá los jóvenes, podríamos preguntarle qué es la palabra de Dios, pero como se sentó Reinaldo de aquel lado, a él le podríamos preguntar porque dijo, ahora me voy a sentar de aquel lado. Danme 10 características de la palabra de Dios. Reinaldo fácilmente nos diría 15, porque así es Reinaldo. Pero vamos, como no queremos andar saltando, vamos a buscar nada más las que vienen ahí. Salmo 19, 7, 8 y 9. Es todo lo que vamos a ver para la descripción de la palabra de Dios. No vamos a encontrar todas las características que dijo Reinaldo, solo unas cuantas. La palabra de Dios es perfecta. Dice el Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué es ser perfecto? Perfecto es, no tiene ningún defecto. Búscale en toda la palabra, busca un defecto, no lo tiene, no existe. Entonces, además de perfecta, es completa. ¿Y esto qué? Es lo mismo, son cosas diferentes. Completa es que no necesita adiciones, no necesita de otros libros. Hay muchos libros que hablan sobre la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no necesita de los otros libros. Hay grupos
que se dedican a hacer libros y libros y libros y una gran cantidad de libros. Pero la palabra de Dios no los necesita. Lo que nosotros necesitamos es leer la palabra de Dios, sin defecto, completa, no le falta nada. Es perfecta. Y por esa perfección nosotros nos damos cuenta que el resto de las cualidades inician en la perfección de la palabra. Todas las características de la palabra caben en esta primera, perfección. La Biblia es perfecta. ¿Tienes libros? Tengo un montón de libros. Quienes han estado en mi casa, donde me pongo a estudiar, tengo un montón de libros. No hay nada como la Biblia. Nada absolutamente. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber sobre la palabra de Dios y sobre quién es Dios. Deuteronomio 32:4. Les pido que me ayuden. Deuteronomio 32:4. Porque en base a esto, en base a este Deuteronomio, nosotros es que estamos diciendo que la palabra de Dios es perfecta. Ya casi todos han encontrado Deuteronomio 32:4. Sí, dije 4, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que viene, ¿por qué me lleva hasta Deuteronomio estando en Salmo? Porque dice, ¿quién es el autor? Dice, el autor es Dios. Él, acerca del autor, dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta. La obra de Dios es perfecta. En el Salmo 19 hay dos obras de Dios, la creación y la Biblia. Es perfecta. ¿Por qué? Perdón. Porque todos sus caminos son perfectos, todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna mancha en Él. Él es justo y recto. ¿Podía salir de Él algo imperfecto? Claro que no. También nos damos cuenta que en la palabra de Dios, en esa perfección de la palabra de Dios, vamos a encontrar los efectos de nuestros pecados, pero también el maravilloso efecto del sacrificio perfecto de Jesucristo por nosotros. Otro perfecto. Romanos 6:23 y cualquiera de los versículos que nosotros recordamos porque compartimos. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nosotros se los compartimos, la paga del pecado. Pero no, todos nosotros somos pecadores, nos damos cuenta de esto. Luego podemos ir Salmo 103. Salmo 103, versículo 10, si alguien lo tiene muy cerquita. Yo ya lo tenía, pero creo que mi separador se movió de lugar. 103, 10. ¿Lo tienes, Diego? Sí. Tú siempre me ayudas. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Nuestras qué? ¿Y nuestros qué? Y nosotros leemos todo el Salmo 103, y el Salmo 103 es una descripción perfecta de nuestra estructura, una descripción perfecta también de lo que Él es. Entonces, pero continuemos con esto. La palabra de Dios, además de perfecta, es fiel. ¿Dónde encontramos esto? Volvemos al Salmo, siempre al 19. Salmo 19:7. ¿Por qué nosotros decimos que la palabra de Dios es fiel? Porque dice, el testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Jehová es fiel. Y tiene un efecto el testimonio de Jehová. Por eso es que nosotros deberíamos atender a la invitación. Necesito que me conozcas, necesito que leas lo que dejé escrito para ti, necesito que leas el mensaje que dejé escrito para ti. ¿Por qué? Porque esto te puede hacer sencillo, te puede hacer sabio.
nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios, uno se pregunta y la respuesta es obvia. Aquí la tengo como afirmación, ahora la voy a hacer como pregunta. La palabra de Dios es confiable. Pues claro que es confiable. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Dios. Dios es el que no cambia. Nosotros cambiamos, nosotros somos y dejamos de ser. Nosotros vamos y luego en un sentido y luego en el otro. Pero Dios se mantiene. Dios es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el que no cambia. Hay ideologías, nos hablaba el maestro. Hay pensamientos acerca de fútbol. Por cierto, perdón por los americanistas que omití, los del Cruz Azul y los del Santos hace un instante. No los quise omitir, hasta ya sentado me di cuenta. Acabo de omitir a la gente importante. A nuestro alrededor hay muchos mensajes. Muchos mensajes. Todos son contradictorios. Esa es tu verdad, esa es una verdad, esta es mi verdad. Solamente hay una palabra que es verdad, la palabra de Dios. No cambia, no ha cambiado, es segura. Tan así que Dios se me fue, pero Dios buscó la forma de que su palabra no cambiara. Los idiomas en que está escrita la palabra de Dios ya no existen. Son lo que llaman los lingüistas idiomas muertos. Hasta de eso se aseguró Dios. No va a haber alteraciones. Lo que nosotros tenemos es una traducción. Sí, y dicen algunos, ¿qué tan buena? Ahora estas cosas de la inteligencia artificial y los programas computacionales nos aseguran que estamos con la mejor Biblia. Entonces vamos a estar atentos. No es el original, pero es la mejor traducción que existe. Es digna de confianza. Es digna de confianza. Nosotros de ahí tenemos que saltar. Es digna de confianza. Salmo 111:10. Ese no lo sabemos de memoria. ¿A cuál de los jóvenes? A Félix Acosta. 111:10. Ay, caray, estuvo bien pesado lo que dijiste, porque te acabo de entregar un diploma, porque ya nos vamos con agresiones. La agresión es aquí y no es agresión de él, este es el punto, fíjense, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cómo voy a practicar sus mandamientos si no procuro leerla? No hay forma de practicar lo que no conozco. Pero dicen los abogados, ¿dónde hay un abogado por aquí? El desconocimiento de la ley no te exime de quién sabe qué. Se oye muy elegante, pero es decir, si no sabes que te tienes que detener, te tienes que detener. Si no sabes que está prohibido el paso, está prohibido. Lo sepas o no lo sepas, eso dice la ley. Entonces, yo quiero tener buen entendimiento. ¿Pero cómo? Leyendo su palabra y practicando lo que dice su palabra. Es muy sencillo tener las cosas almacenadas. De hecho, ahorita no tengo muchas, pero hubo tiempos en que había muchas Biblias ahí, y yo dije, pues ahora todos leerán celular. Pero lo peor es que en el celular se nos atraviesan las Fs, las X y las Ts. Espero que no me pidan de decir los nombres porque estamos en grabación. Sí, tú sí te lo sabes, ¿verdad? Ah, y la I.
y la I que ahí nos encontramos. Entonces, es perfecta, es fiel, es la palabra de Dios. Nomás estamos siguiendo los adjetivos. Es recta. ¿Qué es lo recto? ¿Quién está en secu? Adrián, ¿estás en secu? ¿Qué es lo recto? Exacto. Bien. Bien. Sorprendentemente. Es que lo sencillo lo complicamos. Y lo dijo bien claro. Así es la palabra de Dios. No tiene torceduras. No va hacia un lado y hacia otro. 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos. Y según la respuesta del joven, yo quiero buscarle la curva para los futbolistas del América. Le quiero buscar eso, pero realmente es recto. Es lineal, es sencillo, es y no hay vuelta. Yo quiero complicarle la existencia. Y si viene de parte de Dios, es como Dios. ¿Cómo es Dios? Otra vez, otra media hora. ¿Cómo es Dios? Nunca te va a engañar. Él siempre dice la verdad. Él es la verdad. Entonces, sus enseñanzas, sus preceptos, sus mandamientos son siempre correctos. Nunca te van a llevar a un error, nunca te van a llevar a mentira, nunca te van a llevar a un callejón sin salida, nunca están fuera de tiempo. Estoy leyendo esto en este momento, quiere decir esto. Le decía en esta semana a un joven que yo no quería algo, pero Dios dijo, hazlo. Y uno dice, ¿pero por qué? Si mi pensamiento dice otra cosa. Pues ahí decía, hazlo. Decidí lo que iba contra mi voluntad. Decidí hacerlo. Después de eso, ¿qué sucedería? El joven de la rectitud, ¿qué sucedería al obedecer? Lo que dijo el de al lado. Me fue bien. ¿Por qué? Porque hice caso. Entonces, son rectos. Seguimos leyendo por ahí para no inventar cosas. El precepto de Jehová es puro. La palabra de Jehová es pura. Qué contaminación, qué suciedad, qué inmundicia encontramos en la palabra de Dios. No encontramos nada así. Cuando nosotros queremos complicarnos la vida porque somos complicados por naturaleza, decimos pura. ¿Qué significa pura? Yo quiero entender qué significa esta palabra. Esto al analizar la palabra nos lleva a la descripción propia de el resplandor de la luz del sol. A eso nos lleva esa palabrita de puro. Y dices tú, ¿y eso qué tiene que ver? Hasta de eso se aseguró Dios al describirnos en otra porción de su palabra que necesitamos esa pureza. ¿Quién acaba de cumplir 15 años? ¿Quién cumplió 15 años más recientemente? ¿No, nadie cumplió 15 años? ¿No? Bueno, está bien. Yo me acuerdo de lo que casi siempre les regalan a las quinceañeras. Casi siempre les regalan una Biblia y les regalan, y afuerita le pusieron Salmo 119, ¿qué número? 105.
Tú fuiste el que regaló la Biblia, ¿no? Dice ahí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí entendemos, por eso dice que es puro como la luz del sol, porque nos va a ir dirigiendo en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo de tinieblas, no que nos hemos acostumbrado al mundo de tinieblas, esa es la verdad. Nos hemos acostumbrado al pecado. El pecado lo tenemos muy cerca o incluso lo tenemos en nuestro interior continuamente. Y lo hacemos y lo abrazamos y lo acariciamos, pero no debería estar con nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo cuál es el camino. Y el camino por donde la palabra de Dios nos guía es donde hay luz, donde está Cristo, donde está la vida. El otro camino, el camino que no es puro, es oscuro, es en tinieblas. Pero la palabra de Dios desvanece las tinieblas. Por eso tenemos que avanzar y no llegar solo al 5 de enero. Tenemos que tratar todos los días, así como tratan en aquellos, aquel organismo cuyas iniciales son la primera letra del alfabeto 2 veces, que les dice, nada más el día de hoy. Es como una invitación de Dios. Lee mi palabra hoy. Pero la invitación es de todos los días. Siempre me acuerdo de esto. Levítico, pero no me acuerdo dónde viene. A ver, los que están los que terminaron o que están en el instituto, o en seminario, o en colegio, o en lo que sea. Levítico. El sacerdote pondrá sobre el altar, debe ser 6:12 o algo así. Levítico, César. Levítico. Porque luego les voy a decir mentiras y me van a tener que creer y no quiero que suceda así. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará paz sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y nosotros decimos, sí, pero ese es el sacerdocio judío, ese es el sacerdocio arónico, pero nosotros nos olvidamos de Pedro, que me lo recordaban entre semana. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros tenemos que tener las herramientas para eso. ¿Cuál es nuestra herramienta? Nuestra herramienta es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios desvanece las tinieblas, pero nosotros tenemos que ir cada mañana, así como este sacerdote de Levítico, así tenemos que ir nosotros cada mañana a adquirir herramientas. Las herramientas están a nuestra disposición, y aparte de esto, el temor de Jehová es limpio. La palabra de Jehová es limpia. La palabra de Jehová permanece para siempre, puro moralmente. No hay ninguna contrariedad en esto. No cambia. Y nos quiere transformar. Desea hacernos a su imagen. Alguna ocasión en alguna clase se dio esta situación. Estaba dando yo consejería bíblica. Estaba leyendo un libro muy bueno de consejería de un autor calvinista. ¿Dónde está? ¿Hoy no vino? No, hoy no vino. De un autor calvinista. Pues sus errores doctrinales ahí están. Pero la parte buena es que
El deseo de Dios para con nosotros está ahí. El deseo de Dios es como lo que leíamos hace un rato. Dios quiere que nosotros estemos en el temor de Él, porque este temor nos va a capacitar, porque este temor nos va a limpiar, porque este temor nos va a dar dirección, porque este temor tiene un instrumento y ese instrumento es la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar atento a esto. ¿Qué pretende la palabra de Dios en mi vida? ¿Pretende simplemente ponerme restricciones? ¿Verdad que has oído eso, Leo? ¿Verdad que sí lo has oído? Porque yo lo he oído. Ahí con los hermanos es puro no, 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 no. Sí decimos eso, ¿verdad? Puras prohibiciones, puros reglamentos. Pero no ven lo que nosotros vemos. Es puro gozo. Es una seguridad futura. El hermano Sebastián se fue en paz. Se fue en paz porque iba con Jesucristo en el corazón. La relación con Cristo perdura para siempre. Pero nosotros tenemos que cultivar lo que Él quiere de nosotros. Quiere que nuestra vida le sea agradable. Los juicios de Jehová son verdad. La palabra de Dios es verdadera. Es verdadera. Dios nos dice la verdad sobre las cosas. Dios nos dice la verdad sobre el pecado. Y lo voy a personalizar. Sobre mi pecado, sobre tu pecado. Dios no lo oculta. Esto es lo que está sucediendo en tu vida. Estás pecando. Estás siendo incrédulo. Estás siendo hipócrita. Estás aparentando cosas. Pero yo te conozco. Ay, caray, qué feo me quedé ahí. Pero no solamente eso. Nos dice la verdad sobre el pecado, la palabra de Dios, pero nos dice la verdad sobre el perdón. Nos dice que a pesar de ser como somos, hace 2 domingos, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a mí, que estaba haciendo cualquier cosa menos lo que Él quiere, pero Él me estaba perdonando. Nos dice la verdad sobre el cielo y sobre el infierno. Dios nunca nos engaña, nunca nos dice cosas en las que nos podemos equivocar. Allá está el joven de allá, lástima por el joven de allá. Dice un libro muy bueno, no sé de dónde saldría ese autor y ni me acuerdo del autor, creo que el apellido es Martínez. Pero dice el libro, todos tenemos derecho a interpretar la Biblia. Parecería que medio extraño. Luego pone una coma ese autor, pero a interpretarla correctamente. Porque en este momento hay interpretaciones de todo tipo, hay interpretaciones por aquí, por allá, de todo tipo. Y nosotros nos damos cuenta porque el mundo está lleno de incertidumbre, el mundo está lleno de maldad, el mundo está lleno de opiniones personales, pero la palabra de Dios no ha cambiado y no va a cambiar. La palabra de Dios sigue siendo la misma. La palabra de Dios es la herramienta que necesitamos. Necesitamos conocer nuestra herramienta. Ayer el hermano, para no quemarlo otra vez, ¿verdad?, le dije, oiga, ¿compramos un regulador o checamos si este está bueno? ¿Qué hizo? Sacó una herramienta. Un multímetro es eso, ¿verdad?
Un multímetro. ¿Cuál es nuestra herramienta? La Biblia. Ahorita iba a hacer, nomás que ya ven cómo es el maestro de los adultos. Yo quería hacer un comentario, pero no deja hacer comentarios. Pero bueno, habló sobre esto. Habló sobre la doctrina. No sé qué comentario hizo, pero estaba correcto el comentario. Pero ahí era algo todavía más alto que la doctrina. ¿Hay algo más alto que la doctrina? Nos quedamos como, caray. Digo porque aquellos y aquellos y aquellos, todos tienen doctrina. ¿Cierto o no cierto? Sí hay algo más alto que la doctrina. La Biblia. Debemos sacar nuestra doctrina de la Biblia, de una correcta interpretación de la Biblia, de entender el propósito general de Dios y los propósitos específicos. Entonces nos daremos cuenta que aquí es donde nosotros terminamos. Esto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios debería generar en nosotros un deseo. 19:10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. De ese valor es la palabra de Dios, pero no solamente de ese valor en la cuestión de riquezas, sino también habla de la deseabilidad de la palabra de Dios. Dice, dulces más que miel, y a todos aquí, pues por lo que se ve, nos gusta lo sabroso, las barritas energéticas que venden allá, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, así, más que eso, es la palabra, es superior a eso. Nos lo quiere poner muy sencillo para que nosotros podamos entender, esta es la Biblia. Pero tú no te has dado cuenta que es tan impresionante como el oro y tan delicioso como la miel, porque no te has acercado a ella. Entonces nos damos cuenta de eso, y el escritor de ese salmo nos está diciendo, es más dulce que la miel. Y nosotros le preguntamos al escritor y le preguntamos a Dios, ¿por qué es más dulce que la miel? ¿Por qué la palabra de Dios es más dulce que la miel? Por el autor. El autor es Dios, y entonces nosotros, sabiendo quién es el autor, porque sabemos quién origina la miel. Pero quien origina la miel son organismos, son seres creados por Dios. La palabra de Dios es su voluntad escrita, y nosotros tenemos que atenderla. Deberíamos amar su palabra con una intensidad que no pudiéramos dejar de acercarnos a ella continuamente, constantemente, día a día. Y esta palabra nos va a llevar a lo siguiente, el distinguir de la palabra. Los versículos, les voy a decir, estamos en el 11 al 13. Aquí puse solamente tres secciones, no voy a leer los versículos, pero en los versículos está. La palabra de Dios nos advierte contra los pecados que cometemos, los que cometemos inadvertidamente. Creo que dice por ahí, no creo, ahí dice, 11. Estamos por el 11. No los voy a leer, pero si quieren ustedes vayan leyendo mientras yo digo esto. La palabra de Dios nos advierte contra esos pecados que suceden en nuestra vida, que realizamos, que ejecutamos,
que cometemos voluntariamente. Pero ¿por qué los cometemos voluntariamente? Porque nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado porque todo mundo lo hace, todo mundo lo practica. No es nada malo. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Y nosotros en nuestro pensamiento humano decimos, no tiene nada de malo. ¿Y verdad que sí se te ocurrió algo? A mí sí. Y yo iba a decir algo, pero no nos vaya a caer al saco a varios. Se me ocurrieron varias cosas. En medio de esa advertencia y en medio de ese versículo, Dios nos entrega una promesa. Si tú te acercas a mi palabra, yo te voy a alejar de esos pecados. Si tú te acercas a mi palabra, yo te voy a alejar de esos pecados. Ni siquiera te has dado cuenta que los estás ejecutando, pero acércate y yo te voy a alejar. Esos inadvertidos, esos ocultos, esos que nos cuesta distinguir, aquí están enlazados. Primero viene la advertencia, luego viene el alejamiento que va a producir Dios, porque nosotros hacemos cosas, decimos cosas y tenemos actitudes negativas. Incluso entre nosotros tenemos actitudes negativas. ¿Cuáles? Para no ofender a nadie, Proverbios, ¿cuáles? 6. Tú te lo sabes, Diego. 6 cosas. Sí te lo sabes, ¿verdad? Diego sabe todo. ¿Ya lo tienes? 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Para no decir que yo lo dije, lo dijo Dios, lo dijo su palabra. El primero fue el creído, el soberbio, el orgulloso, el vanidoso. Ese fue el primero. ¿Por qué lo mencionaría Dios primero? Y luego menciona otros más en los cuales es difícil que no estemos alguno de nosotros. Yo creo que todos estamos ahí. Eso es lo que yo creo. Y casi podría decir que en un alto porcentaje creo que no me estoy equivocando. ¿Por qué hacemos esas cosas? La lengua mentirosa viene también, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa venía por ahí? De las que hacemos siempre. Sembrar discordia. Bueno, yo no sé ustedes. Espero que ustedes no. Pero cómo es delicioso el chisme. Yo espero que ustedes no. Pero sabe tan rico. En taquito de harina, por favor. Salsita. Pero esas salsitas, ¿dónde están las? Ya se me fue la hermana. Pero bueno, de esas que se acostumbran por sol. Ay, híjole. Y luego ahora sí, colocamos ahí lo que llegó y luego sale. Pero el que lo come, luego lo vende diferente. Ay, qué delicioso es. Pues le digo, qué bueno que ustedes no están en eso. Pero lo dijo Dios, no lo dije yo. ¿Cuál otro había? De los que hacemos. Ya sé que no, hay algunos que no hacemos. Pies presurosos para correr. ¿Y si hacemos eso? ¿Algún ejemplo?
No sucede aquí, gracias a Dios. Pero a veces hay partido ya que somos futboleros, hay partido de aquellos, o partido de aquellos, o partido de aquellos, o partido de aquellos, y hay culto. Y presurosos nos venimos al culto. Extrañamente baja nuestra asistencia. Se me había pasado el León, mis respetos para el León. En una ocasión aquí llovió mucho, como llueve aquí, que se inunda por todos lados. Pero yo acababa de ver una fotografía que mandó el pastor Luis Ramos de la Iglesia Bíblica Bautista de San Luis Potosí. Él se encontraba predicando en Filipinas. Estaba el templo inundado. Eso no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es que estaba lleno. Estaba lleno, estaba ahí las personas listas para escuchar su palabra. Entonces, cuidado con eso. Y la última, no, híjole, esta me costó porque dije yo, hablo y caigo ahí, pues ni modo, pues ahí está. 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, la altanería. La palabra de Dios, si yo me acerco a Dios, me va a decir que yo estoy siendo altanero, que yo estoy siendo soberbio, que yo estoy siendo vanidoso. Y eso es bueno, porque me está situando en mi realidad y me va a conducir a ese lugar que yo deseo como siervo de Dios, porque aquí todos estamos sirviendo a Dios. Dice que no se enseñoreen de mí. Dios quiere, si yo atiendo a su palabra, sacarme de la situación en la que yo estoy en este momento. Dios quiere sacarme de esa situación. Su palabra está diseñada para hacernos santos, pero nosotros debemos tener la intención de que Dios actúe en nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nosotros, y ahí vamos a entrar en la última parte del versículo 13, el versículo 14, y nos vamos a ver en qué es lo que pretende Dios de nosotros. Solo leo el 14. Sean gratos, porque es el deseo de un hombre, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sean gratos. Pero ¿cómo están asociados? A mí me llamó mucho la atención la asociación que existe en la meditación de mi corazón, y obviamente entendemos, no está hablando de este corazón, sino está hablando del corazón poético, del corazón figurado, del corazón del Antiguo Testamento, de la esencia de nuestro ser, que nuestro pensamiento, nuestra meditación, nuestras reflexiones, nuestros deseos, nuestros anhelos, todos sean gratos delante de Él. ¿Realmente son gratos? ¿O deseo, en relación con lo que acabo de decir, o deseo mi exaltación? ¿Deseo ser yo visto? ¿Deseo yo ser aplaudido? ¿Qué es lo que yo deseo? Y de ahí va a surgir, ¿qué es lo que estoy hablando? ¿Estoy hablando cosas agradables a Dios o estoy hablando mis necedades? Y yo tengo que pedirle a Dios, examíname, pero también yo estar ahí delante de Dios y estar dispuesto, cámbiame. ¿Cuál era el deseo del escritor de este salmo?
Ya hemos llegado tan adelante que ya sabemos cuál era su deseo. El deseo de este escritor era ser irreprensible delante de Dios. Su meta, evitar lo que desagrada a Dios. Dios nos conoce perfectamente. No solo el domingo de 10 a 1. Dios conoce todos nuestros días. Dios conoce todos nuestros hablares. A lo mejor está mal en español eso. Dios conoce todos nuestros pensares. Todo absolutamente. Delante de Él, lo único que podemos decir, no somos más que polvo. Él tiene compasión por nosotros, porque sabe cómo nos comportamos. Tiene compasión como Jesucristo tuvo compasión de las almas, como un padre tiene amor por su hijo. Así tiene Dios con nosotros. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Lo más limitado posible, que seamos íntegros, honestos, coherentes con nuestra fe en Dios, aunque nadie nos vea. Aunque nadie nos vea. Se dan esas cosas. La mayor parte están acá, pero también estás de este lado. Y no solamente es cosa de jóvenes, también es de adultos. Dios conoce nuestra integridad en las redes. Pensamos que nadie se dio cuenta lo que escribí, el comentario que hice, lo que dije. Te estoy viendo a ti, pero los estoy diciendo para ellos también. Pero Dios se da cuenta todas las cosas que hemos escrito ahí, todas las fotos que hemos colocado ahí. O soy íntegro o no lo soy. Este hombre quería ser íntegro. ¿Por qué? Proverbios 10:9. Porque el que camina en integridad, anda confiado. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ocho versículos, 4 secciones. La palabra de Dios, algo sorprendente. El escritor diciendo, ya me di cuenta que estoy mal. No quiero que el pecado me mantenga atrapado. Quiero evitar la consecuencia de mi pecado. No la consecuencia última, la consecuencia actual. Quiero evitar que el pecado arruine mi vida. Quiero que las palabras de mi corazón, quiero que las palabras de mi boca y mi corazón te sean gratos. ¿Cómo va a ser posible esto? Extendiendo nuestra meta a no solo del 1 al 5 de enero, a que cada mañana nos levantemos y vayamos a poner fuego al altar. Necesitamos leer la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios.
y reaccionar a la palabra de Dios. Es decir, ponerla por obra. Si no, entró por un lado y salió por el otro. Pensamiento santo. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque, Señor, tú has estado con nosotros a través de la lectura de tu palabra. Nos has llenado de sorpresas, Señor. Nos has llenado de sorpresas al darnos cuenta que tú tienes un propósito para nuestras vidas, que tú tienes un propósito que dejaste por escrito para nosotros, para que nosotros lo atendamos, para que nosotros respondamos, para que nosotros reaccionemos ante Él, para que nosotros transformemos nuestras vidas. Nosotros no podemos por nosotros mismos, nos vemos a nosotros, lo intentamos y lo intentamos y lo intentamos nuevamente y no podemos, porque somos seres humanos, porque nos hemos acostumbrado al pecado, porque estamos, Señor, ya inmersos en pecados ocultos, ya inmersos en insensibilidad, ya inmersos en acostumbramiento. Ha generado más impacto el pecado en la iglesia que nosotros en el mundo. Y nosotros queremos, Señor, decirte en este momento que te necesitamos. Yo no sé, yo no te conozco por completo, pero quisiera decirte que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere que tú atiendas al mensaje que tiene para ti. Algunos podrán estar aquí por primera vez, pero han sido invitados por creyentes fieles. Estoy casi seguro que has recibido el mensaje previamente. Estamos en pecado. El pecado tiene su consecuencia. Hay una forma de solucionarlo. Esa forma es reconocer que eres pecador, arrepentirte de tu pecado y confiar en Cristo. Ya lo has escuchado. ¿Cómo reaccionaste? ¿Reaccionaste positivamente? ¿Has estado batallando para tomar esa decisión? Si tú quieres tomar esa decisión en este instante, lo puedes hacer. Yo te pediría, levanta tu mano. Dile al Señor, soy pecador, reconozco mi condición, me arrepiento de ella y confío en ti, Señor Dios. Gracias, Dios, porque todos aquí hemos recibido ese mensaje en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué ha pasado después de recibir ese mensaje? ¿Estoy buscando que Dios me transforme? ¿O me he revelado a la transformación que Dios quiere hacer en mi vida? Yo no sé cuál sea tu condición, pero tú y Dios sí lo saben. Tú sabes si te has revelado o si estás buscando que Dios te transforme. Es un buen tiempo para decirle, gracias por tu palabra, gracias por sus cualidades, gracias por sus características, gracias por su valor. Y yo quisiera ser transformado, quisiera dejar mi rebeldía, quisiera dejar mi altanería, quisiera dejar mi pecado para concentrarme en ti. ¿Podríamos concentrarnos en Dios y en su palabra? ¿Podríamos decirle en esta mañana, deseo serte agradable? No solamente mis palabras, sino todo mi ser desea serte agradable, Señor Dios.
Por mí mismo no he podido. He fallado una vez y otra vez y otra vez. He fallado un día y al siguiente también, y toda una semana, y la siguiente también, y todo un mes. Y así ha sido mi vida. Pero hoy me has dicho que tú eres compasivo conmigo. Y yo te quiero decir, Señor Dios, transforma mi vida. Transforma mi vida, que te necesito, Señor Dios. Y hoy yo te quiero preguntar a quienes han estado escuchando. Yo no sé si tú también quieres que Dios transforme tu vida, pero yo te quiero preguntar, no en nombre propio, sino en nombre de Dios, todos con nuestra cabeza agachada. ¿Deseas que Dios transforme tu vida? Si tú deseas que Dios transforme tu vida, te quiero pedir que lo muestres a Dios de la forma en la que tú lo desees. Puedes ponerte de rodillas, puedes pasar al frente, puedes levantar la mano, puedes hincarte sobre tus pies, puedes hacer lo que tú decidas, pero muéstrale a Dios un verdadero deseo de tener una vida agradable a Él. Y Señor Dios, gracias porque nos das oportunidades de retomar el camino recto, de retomar el camino que tú nos dejaste. Y esta es una grandiosa oportunidad. Que sea evidente para ti primero y después para todos que tú has tratado con mi vida. Que sea evidente que soy tu hijo. Que sea evidente que deseo ser tu discípulo. Que sea evidente que me estás transformando. Te lo pedimos, te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.